Bien, ayer hice un pequeño video de 1 minuto 40 anunciando de que íbamos a analizar Conexión Ganadera, específicamente su vinculación con uno de sus miembros, en realidad los dos miembros fundamentales de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco y Gustavo Basso. Pablo Carrasco reconoció en una de las tertulias con Emiliano Cotelo en su programa En Perspectiva que había sido beneficiario de colonización. Eso lo dijo Pablo Carrasco. Yo supongo que pudo haber sido arrendatario de alguna fracción de campo del instituto y seguramente después se desvinculó. En el caso concreto de su socio fallecido en una situación que hasta ahora no está totalmente conocida en todos sus términos, por eso se han pedido pericias. No se puede hacer el ADN porque hubo una cremación y por lo tanto, si el juez del caso pide hacerle como prueba complementaria un ADN, imposible, no se puede. Raro, pero bueno, así están planteadas las cosas en este caso. Entonces nos preguntamos cómo es que Rubén Gustavo Basso Pallares, exitoso empresario ganadero, pudo acceder a ser colono y comprar, no una fracción, que es lo que establece. La ley establece que el colono accede a una fracción, la ley de colonización. No, parece que tenía coronita, compró dos fracciones. Según figura en la información del Instituto de Colonización, un expediente iniciado en 1996, año que aparece como colono arrendatario, Rubén Gustavo Basso Pallares, es un usufructuario de dos fracciones en la colonia Juan Antonio Lavalleja, en el departamento de Florida. La fracción 3, con una superficie de 156 hectáreas, .8, prácticamente 157 hectáreas, un gran campo, y la fracción 4 con una superficie de 217 hectáreas. Posteriormente, allá por el año 2017, el 2016, para ser más preciso, 11 de febrero del 2016, el directorio de la época, por unanimidad, 5 votos integrantes del directorio, decidieron autorizar al señor Rubén Gustavo Basso Pallares, titular de la cédula de identidad número tanto, a ampliar hipoteca que tiene como objeto las fracciones número 3 y número 4 de la colonia general Juan Antonio Lavalleja ante el banco Scotia Bank Uruguay Sociedad Anónima por un monto de hasta $1.350.000. Repito, o sea, se le permite hipotecar ante un banco privado, bueno, no sé si es banco, es Scotia Bank
sociedad anónima. Aparece acá en el Uruguay como que es banco. Eso sería otra discusión. Por un monto de hasta $1.350.000 americanos, debiendo establecerse en la escritura de hipoteca que el bien dado en garantía está afectado a los fines de la Ley 11.029, que es la ley de creación del Instituto Nacional de Colonización. Y entre paréntesis hace énfasis, destaca el artículo 1 de la ley y el artículo 70 y sus modificativas. Y además, acá viene algo interesante, subraya que se requerirá la autorización previa del Instituto Nacional de Colonización para la venta en remate del inmueble gravado, así como para la escrituración en caso de venta judicial forzada, so pena de nulidad. Bueno, si yo hubiese sido miembro del directorio, me niego a autorizarle la hipoteca. ¿Por qué? Vayamos por partes. Si bien es cierto que uno de los dos principales socios de Conexión Ganadera, cuando ingresa como colono a estas dos fracciones en la colonia Juan Antonio Lavalleja, no existía Conexión Ganadera. Si bien es cierto que no existía la empresa Conexión Ganadera, era un hombre que manejaba cierto capital. Entonces ahí, bueno, le podemos dar una carta de crédito como colono. Recordemos que Conexión Ganadera se inicia en el año 1999, donde ahí sí son socios Pablo Carrasco y Gustavo Basso. Pero ¿qué ocurre? Y no es un dato menor. El pedido al que yo estoy haciendo referencia es del 11 de febrero del 2016, hace 9 años atrás prácticamente. Y se sabía en el ambiente rural, agropecuario, de negocios y de transferencias, escritorios rurales, inmobiliarias, que Pablo Carrasco y Gustavo Basso estaban manejando cifras de capital muy grande. Entonces, repito, si en ese momento yo hubiese sido miembro del directorio, le digo no. Y fundamento, ¿por qué? Hago una exposición, porque entiendo que no reúnen perfil como para ser colono. Es más, le planteo la compra del bien a un precio actualizado y pagándole las mejoras, porque entiendo que esa tierra es necesaria para otras personas que podrían darle un mejor destino al campo. Si manejaban tanto capital, le compro el campo, le pago lo que vale y trato de colocar otros aspirantes a colono para solucionar la gran demanda de tierra que existe en este país. Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que Pablo Carrasco, específicamente Pablo Carrasco, desde siempre fue un enemigo de la obra del Instituto Nacional de Colonización. E innumerables ríos de tinta gastados en diarios, como por ejemplo El Observador, diciendo que la ley 11.029 es una ley anacrónica
perimida, que tiene un atraso de más de 150 años y que más tarde o más temprano será eliminado del Instituto Nacional de Colonización. Eso sí, hay que respetar los derechos adquiridos de los colonos, y reconoce también que el directorio de colonización siempre ha actuado bien. Claro, ¿cómo no va a reconocer al directorio de colonización que ha actuado bien si él fue usufructuario del campo del instituto? Fue usufructuario de la obra colonizadora y su socio pudo acceder a tierras de colonización con un precio subsidiado por el Estado, por la obra colonizadora. ¿Cómo no va a hablar bien del directorio? A eso sí, eliminarlo. Ahora bien, nosotros pensamos, ¿por qué esta empecinada y sistemática campaña por parte de este señor que se cree muy ilustrado, muy inteligente, pero cuando dice ese disparate que hay que eliminar, lo dice desde su propia ignorancia? Es un ignorante en el tema de la tierra. Conocerá de lo que trabajó en la cátedra de cereales forrajeros en la estación Casinoni de Paysandú, conocerá de ganado, conocerá de pasturas forrajeras, conocerá de cómo embaucar gente, pero de lo que es colonización no conoce nada. Es un verdadero ignorante a la enésima potencia, absoluto. Porque en primer lugar, el tema de colonización viene como herencia histórica del legado artiguista o preartiguista, porque la primera entrega de tierras que se hace en el área de influencia de la banda oriental es en lo que es Pueblo Andercito, por ejemplo. Félix Yaxara, en el año 1800, había una idea de distribución de la tierra, había una idea de la necesidad de distribuir tierra que lo materializa y le da un contenido social, Artigas, en el reglamento de tierras y fomento de la campaña de 10 de septiembre de 1815. El ignorante de Pablo Carrasco en lo que es obra colonizadora se obvia un capítulo muy importante. Por eso existe colonización, y porque además generó un problema, el tema de la necesidad de tierra generó un problema en la campaña, tanto a nivel de pequeños productores, de granjeros, de pequeños ganaderos, lecheros, en lo que fue la finalización del siglo XIX y el inicio del siglo XX. Por eso en 1948 se crea la ley 11.029, después de 35 proyectos de reforma agraria que hubo en este país. Y porque además, como más de una vez lo he dicho, era mandato del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, terminada la Segunda Guerra Mundial, solucionar en nuestro continente dos problemas: derecho laboral, que innumerablemente lo mencionaba el profesor Elio Sartú, y el tema de la tierra. Por eso crecieron en todo largo y ancho de nuestro continente, de norte a sur y del Atlántico al Pacífico, los llamados Instituto Nacional de Colonización, y en otros países se llamaba INCORA, Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria.
sea que por eso digo que Pablo Carrasco es un verdadero ignorante en lo que tiene que ver el tema de la tierra. Ahora bien, volviendo nuevamente a colonización, a mí me sorprende esta resolución del directorio de la época, porque yendo a buscar el texto completo de la misma, no me aparece en ese acto administrativo que hace el directorio de reunirse una vez por semana, sesionar. El directorio es el órgano máximo, sesionar como tal para resolver diferentes problemas administrativos, económicos, de regionales del interior, de colonos, de contratos, en fin. Cuando se inicia la sesión del directorio, se tiene que poner en el acta del directorio el día de la fecha, el número de acta, quienes integran, si está el presidente, el vicepresidente, si están los otros delegados. Tiene que haber algún responsable por la secretaría del directorio, que es quien graba, desgraba y luego elabora las actas. Si el gerente general, si está o no está, o si en su defecto está la subgerencia. Son todos datos de rigor, de protocolo que tienen que estar, y en esta, cuando voy a ver, no está. Por lo tanto, yo no puedo saber quiénes fueron los 5 miembros del directorio que votaron esta autorización de hipoteca al señor Gustavo Basso. No lo sé. Y usted tampoco lo puede saber porque no está. ¿Y por qué no está? Si tiene que estar. Es más, en la resolución del directorio debería de estar los fundamentos por los cuales se votó por unanimidad, que tampoco está. Por eso ayer cuando hicimos el video dijimos vamos a hacer algunas preguntas. Estamos preguntando. Y por otro lado, nos sorprende que esta resolución se tomó el 9 de febrero de el 11 de febrero de 2016, cuando posteriormente hay una resolución donde aparece Tabaré Vázquez firmando un decreto, el decreto 321/016, que fue promulgado el 3 de octubre del 2016 y que establece una serie de datos muy interesantes sobre las condiciones que tiene que cumplir el colono y la función del instituto. Son cosas que van en línea y que nos generan algunas dudas. Bueno, y lo otro que no tiene desperdicio, porque en ese ataque al ente estatal, además este señor habla de este señor ingeniero agrónomo Pablo Carrasco, se tomó el lujo y el atrevimiento de escribir un 17 de marzo del 2017 en el diario El Observador, El secreto mejor guardado, donde vuelve a atacar a colonización de una forma impresionante. Hay varias notas de ese estilo. Ahora, ¿por qué ese odio visceral a colonización? Por 2 razones fundamentales. La existencia de colonización por lo menos hace que exista algo de población rural y deja clara la demanda de tierras que tiene nuestro país, con un sector importante de aspirantes a colonos, de trabajadores de la tierra, de peones del campo. Que eso al existir colonización y haber demandantes, es una señal que
está ahí permanentemente diciendo acá hay sede de tierras y la sociedad y el Estado como tal deben de darle cumplimiento. Y por otro lado, la existencia de colonización, y en su ley 11.029 tiene un artículo 35, de quien va a vender por encima de tantas hectáreas, 500 en algunos casos, 1000 en otros, originalmente eran 1000 hectáreas, después fue modificado, establece que colonización tenga la preferencia en comprar campos, y colonización de esa forma sabe quién vende, dónde vende y a qué precio. Entonces hay un manejo de información clasificada sobre el recurso tierra que es fundamental, y eso a muchos privados le molesta, como le molesta a este señor Pablo Carrasco. Pero cuando nosotros decimos que es un ignorante en el tema de la tierra, él dice la empresa pública. No es ninguna empresa, es un ente estatal del artículo 220 y 221 de la Constitución de la República. Para hacer lo que él pide, tendría que existir una modificación de la Constitución de la República donde el pueblo, por amplia mayoría, renunciase a algo que está en la génesis de nuestra historia y que es un largo principio artiguista de justicia social en la lucha por la tierra. Así que toma nota, Pablo Carrasco, y déjate de decir estupideces. Vamos a la tanda comercial y después seguimos con ustedes. Vamos a la tanda comercial, Ciro, y después seguimos. Bueno, recibimos mensajes de Juan y de Alicia. Nos manda un saludo el artiguista del Sauce. Bueno, y nos preguntan que explicar un poco más lo de la resolución esa de directorio. Sí, tratando de resumir, yo hablaba de esa resolución donde el directorio de colonización del año 2016 autorizaba a Gustavo Basso a hipotecar las dos fracciones de campo en la colonia La Valleja ante el banco Scotia Bank, Sociedad Anónima. Y claro, me faltó hacer una pequeña aclaración que en mi opinión es muy importante, y esto, nobleza obliga, es un reconocimiento a esa resolución de directorio que, repito, salió por unanimidad. Estuvieron todos de acuerdo en autorizarle la hipoteca del predio a Gustavo Basso, el socio de Pablo Carrasco en Conexión Ganadera, año 2016, sabiéndose que era alguien que manejaba mucho capital. Bueno, hay una parte final de la resolución que dice, debiéndose establecerse en la escritura de hipoteca que el bien dado en garantía está afectado a los fines de la ley 11.029, que es la ley de colonización, artículos 1 y 70, y sus modificativas, y que se requerirá la autorización previa del Instituto Nacional de Colonización para la venta en remate del inmueble gravado, así como para la escrituración en caso de venta judicial forzada so pena de nulidad. Es decir, si Basso pidió ese dinero y no lo hubiese pagado, que no sabemos si lo pagó o no, no sabemos eso. Esto ocurrió hace casi 9 años, seguramente lo debe haber pagado, porque de lo contrario tendría unos intereses de mora altísimos, sería la deuda con el Scotia Bank. Pero hay una cláusula que acá dice
que para, en el caso de que no lo hubiese pagado y tuviese que ir a remate, Colonización podría pedir la nulidad del mismo. Eso es muy importante, quería hacer esa aclaración porque valía la pena. Bueno, entonces, volvemos a recordarles a ustedes la importancia que tiene colonización. Y además, las consecuencias que ha tenido esto a nivel nacional. En todo el país se está hablando justamente de esta calecita, esta calecita financiera que ha traído estas consecuencias. Vamos a escuchar algo que me parece que no es menor, y es la posición del ministro Fernando Matos, y también la opinión que emite el futuro ministro de Economía, Gabriel Odone. Le vamos a pedir a Ciro el audio. Adelante, Ciro. Estas dificultades de los grupos de inversión ganadera no son solo lo que usted menciona, sí son otros que anteriormente han generado toda una movilización de inquietud de inversores que han concurrido al Ministerio para conocer la realidad de sus inversiones, si existen o no los ganados. Recordemos que es un negocio entre privados, recordemos que este asunto está en la justicia y por lo tanto nosotros vamos a, según las instrucciones de la justicia, dar satisfacción a los pedidos que pueda haber respecto a la existencia o no de los ganados, más allá de que los usuarios del SNI con su propia clave puedan tener acceso a esa información. La información del Sistema Nacional de Información Ganadera es una información reservada, que cada usuario lo puede tener utilizando su propia clave. Por lo tanto, entendemos el momento de nerviosismo e inquietud de los inversores que están en la búsqueda de sus inversiones. El Ministerio lo que tiene que ver es justamente con los movimientos y la información generada por el SNI y los aspectos sanitarios, fitosanitarios y de bienestar animal. Los temas de carácter financiero no son competencia del Ministerio. Mucho antes de estos episodios que han tomado notoriedad pública, nosotros ya estuvimos reunidos con la Fiscalía advirtiendo que esta realidad se podía dar. Porque estamos hablando de volúmenes de ganado muy importantes y que evidentemente en distintos predios, pero además que hay distintos contratos que vinculaban las partes y por lo tanto nosotros advertíamos sí de que frente a la requisitoria eventual que pudiera haber de un recuento generalizado tenemos que contar con los recursos. Entonces estamos dialogando con Fiscalía, vamos a discutir con la justicia para hacerlo operativo lo más transparente posible y contando con los recursos necesarios. El futuro ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo que la actuación del Banco Central fue correcta en el caso de Conexión Ganadera. Estas declaraciones fueron en diálogo con los colegas de Telemundo. Voy a ser muy cuidadoso y muy respetuoso de lo que voy a decir. A las primeras personas que se las golpearon es a los inversores, que personas que tenían cierto nivel de capital hicieron una inversión con tasas exorbitantemente altas comparadas a lo que el mercado debía haber advertido sobre un tipo de riesgo. No obstante lo cual, por supuesto, que ante una circunstancia de ese tipo, la supervisión y la regulación debe estar atenta de que no haya ningún mecanismo de información que induzca al error o que induzca a generar situaciones que en realidad no se pueden prometer. Eso es lo que la regulación tiene que vigilar y nosotros entendemos que la regulación vigente y la actuación del Banco Central, por la información que tenemos, fue la correcta a los efectos de enfrentar este tema. Pero es posible que sea conveniente evaluar algunas regulaciones adicionales o algunos mecanismos más ajustados de supervisión hacia el futuro. Claro, fue la correcta en términos normativos. Ahora la pregunta es si fue suficiente, ¿no? Bueno, a los ojos de lo que ocurrió, claramente no fue suficiente para impedir que ocurriera lo que ocurrió. Y como siempre en esto, hay un delicado equilibrio entre la responsabilidad individual y la responsabilidad del Estado. Venimos de un largo periodo de discusión donde el presidente de la República lideró un fuerte discurso de la responsabilidad individual de las personas para moverse en sociedad. Esto también tiene que ver con el comportamiento financiero, o en otras palabras.
Lo que ocurrió aquí es una relación entre privados, donde efectivamente lo que tuvimos es una situación indeseada. Lo que hay que indagar ahora es si esa situación indeseada se produjo, por qué razones, si efectivamente aquí hubo delitos que indujeron a confundir a los reguladores y a las personas, o hubo algún otro tipo de fallo. En principio, la información que tenemos nosotros y nuestra visión es que se trata de que hay que mejorar un poco más la regulación para que este tipo de eventos no ocurran. Tras conocerse que entidades de la Iglesia Católica figuran entre los damnificados por Conexión Ganadera, el párroco de Florida, César Buitrago, dijo que la diócesis de ese departamento nunca invirtió en ese negocio y que las pérdidas fueron de ahorros personales. Bien, vamos a pedirle el otro tema que lo llevó a la muerte a Cafrune, que él sabía el riesgo que corría, así que vamos a escuchar este poema de Fernando Silva Valdés, interpretado por Jorge Cafrune. Adelante, Ciro. Vamos a escuchar. Bueno, nos han mandado muchísimo material, Juan, el artiguista, en fin, nos han mandado artículos, nos han mandado de Maldonado un artículo muy interesante de Carlitos Peláez, en fin, y me mandan del interior un ingeniero agrónomo que fue catedrático en nuestra facultad de agronomía, consultor internacional, máster, doctorado en Estados Unidos, posgraduado, etcétera, 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 consultor de la FAO, del PNUD, en fin. Me manda el siguiente material sobre una publicación que se emitió hace un par de días, cuyo título dice: Caos sanitario en ganados en manos de las capitalizadoras de ganado. Sería bueno que este artículo lo viese el señor ministro Fernando Matos. Y dice así: solo algunas consecuencias de Conexión Ganadera, estamos hablando, y de las otras. Para aclarar: falta de controles internos y oficiales, empresas con múltiples DICOSES. Cuando hablamos del DICOSE, es la dirección del Ministerio de Ganadería, que controla los semovientes, es decir, toda la parte de controles, guías de animales. Increíble presencia de garrapatas y piojera, establecimientos en absoluto descontrol, personal que queda desocupado, afectación a la renta de los campos. Más adelante, de manera paulatina se van conociendo las graves consecuencias del descontrol propio y oficial en establecimientos manejados por empresas de capitalización ganadera. Cuando dice oficial, ahí también entra el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El nivel de desorganización revela la absoluta ausencia de inspecciones de la repartición correspondiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y eso genera convocatoria urgente de la Comisión Honoraria de Sanidad Animal. Atento, ministro Fernando Matos. Pablo Carrasco, uno de los emperadores del ganado cuyo imperio se cae a pedazos y que arrastra en su derrumbe su propia arrogancia y vanidad. Y además una foto dice: gentileza de dinámica rural. La falta de responsables en los campos ha empeorado los problemas sanitarios existentes. La situación sanitaria del departamento de Artigas se ha agravado debido a la problemática de los fondos ganaderos, que tenían una presencia significativa en ese departamento. Garrapata y piojera ovina. Esto ha generado una gran preocupación entre los productores vecinos a estas empresas. En la región, una empresa operaba con 35 DICOSE. Repito, una empresa operaba con 35 DICOSE
y la situación es bastante grave en cuanto a garrapata y problemas de piojera ovina en varios establecimientos. El panorama es aún más complejo para los predios con ovinos, ya que las empresas de esquila no quieren trabajar debido a la incertidumbre sobre si cobrarán por su labor. Aguadas probablemente afectadas. Repito, este material me lo manda un ingeniero agrónomo, ex profesor de la Facultad de Agronomía, máster, doctor, postdoctor en Estados Unidos, consultor internacional. Es una persona seria. Por supuesto me reservo su nombre. Muchos productores linderos han expresado su preocupación, especialmente aquellos que dependen de aguadas que reciben agua de estos establecimientos. Están obligados a tratar a los animales de manera constante, lo que agrava más la situación. Este tema será abordado en la próxima reunión de la Comisión Nacional Honoraria de Sanidad Animal, la CONASA. La falta de responsables en los campos ha empeorado los problemas sanitarios existentes. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Atención, ministro Fernando Matos, presta atención, vamos a leer. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con limitaciones de personal. Desde la Gremial Agropecuaria de Artigas se reconoce que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca enfrenta limitaciones de personal y no puede abarcar todos los problemas que surgen. Sin embargo, se planteará la situación con el fin de encontrar soluciones. 95% de los trabajadores rurales desempleados. A nivel departamental, el impacto de esta crisis es totalmente negativo. La difícil situación de los trabajadores de estas empresas es alarmante, ya que un 95% de los asalariados se ha quedado sin empleo. Desde la perspectiva de los productores, la renta disminuirá, ya que antes cobraban por adelantado y ahora, aunque hay buena disponibilidad de pasto, la demanda de arrendamientos será menor. Finalmente, se cuestiona la falta de controles sobre estas empresas, ya que operaban en un escenario de absoluta desorganización. Bueno, este es un informe que me facilitaron ayer, de hace no menos de 48 horas de publicado, y que creíamos que coincide con todo lo planteado, porque el título del informe es las consecuencias de estas empresas ganaderas como Conexión Ganadera y las otras. Bien, lo otro que no me parece un tema menor, cuando se habla de colonización, en primer lugar, yo lo que le voy a reconocer a Pablo Carrasco es cuando en un mano a mano, en el programa En Perspectiva, que coordina, dirige, es el director Emiliano Cotelo, en un debate, la presidenta de colonización, Jacqueline Gómez, presidenta del instituto, le pregunta a Emiliano Cotelo qué es colonización, y ella más o menos define colonización. Más o menos define el concepto de colonización. Pero Pablo Carrasco le dice no. Se le tapó la boca. Le dice, la ley dice esto. Y paso a compartir el texto de lo que dice el artículo primero. Artículo primero. A los efectos de esta ley, por colonización se entiende el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la erradicación y bienestar del trabajador rural. Así le contestó Pablo Carrasco, una especie de botijeada, ¿no? No, mirá, estudiate la ley y después venía a debatir conmigo. Me dio vergüenza esa tapada de boca que le hizo Pablo Carrasco a Jacqueline Gómez. Pero bueno, por supuesto que yo estaba del lado de Jacqueline Gómez, a pesar de todo, a pesar de todas las diferencias que tengo con Jacqueline Gómez,
incluso por su gestión, siempre iba a estar al lado de ella, crítico, y jamás del lado de Pablo Carrasco. Este pitucón, botudo, engominado y cajetilla, no, por supuesto que no. Pero tengo que reconocer que le tapó la boca a Jacqueline Gómez. Y lo otro, si me estará escuchando Carrasco o escucha después la grabación, es decirle que la ley que crea el ente estatal, y no como él dice empresa pública, no es empresa pública, primera aclaración, es de una perspectiva histórica impresionante. Fíjense ustedes, el presidente del ente lo elige el Poder Ejecutivo, Presidencia de la República. El vicepresidente es quien representa al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El segundo vicepresidente representa al Ministerio de Economía y Finanzas. El tercer miembro del directorio representa la enseñanza, escuelas técnicas, Universidad de la República, alguna facultad, podría ser delegado. Y el quinto integrante, a los productores. A los productores, aclaremos, porque en la ley no dice a los colonos, dice a los productores. Y ahí, en ese grupo de productores, también aparecen los colonos, que puede ser representante de alguna sociedad de fomento, alguna cooperativa agraria, en fin, que cumplan con esas cualidades y que sea una persona conocedora del campo, de la agropecuaria, de la lechería, de la granja y de las necesidades del colono y del aspirante a colono. Entonces, es una ley muy buena. No es una ley buena, es una ley muy buena. El problema es a quienes se designa en el cargo, los hombres, las mujeres que asumen el cargo de la dirección. Ese es el primer problema. Y el segundo problema, no menos importante, es un tema de política de Estado. ¿A dónde quiere ir el gobierno con la obra colonizadora? ¿Qué quiere? ¿Hacer la plancha para que se diga que existe un ente más? ¿O hacer cumplir la ley en todos sus términos? Ahí hay una decisión política, pero política de gobierno, política de Estado. Bueno, creemos haber dado cumplimiento con esta convocatoria de vincular el desastre de Conexión Ganadera con su impacto en la obra colonizadora. Y que cuando dicen que colonización no sirve para nada, que no sirve, porque hay destacadísimos actores de la economía y de la política nacional que son colonos y siempre les ha ido bien. Bienvenido a la Voce Calabrese, hasta la semana que viene y que sea todo para bien. Chao.